Buenas tardes con todos y todas quienes se han registrado para participar en el Diplomado Internacional Virtual en Estudios sobre África, Medio Oriente y Asia, una iniciativa académica de la Organización Social Universidad de la Tierra Ecuador, la Universidad de Tifariti, la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador y la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Antes de continuar con la agenda de esta noche, quisiera compartir algunos lineamientos a ser considerados en el desarrollo de los 10 módulos que forman parte de este diplomado. Primero, agradecer a quienes han seguido y concluido el procedimiento de postulación y el proceso de inscripción. Para quienes no lo han podido completar por distintas razones, les solicitamos revisar sus correos electrónicos a donde se les ha enviado las instrucciones. A través del correo electrónico se le ha remitido también a cada uno de ustedes documentos e instrucciones a seguir, como por ejemplo el documento que describe los módulos, los temas a desarrollar en cada uno, la fecha, la hora y los docentes asignados, información importante para facilitar su participación. La fecha acordada para el desarrollo de cada módulo, ustedes recibirán en el chat del Zoom un enlace para el registro de asistencia, por lo que les pedimos estar atentos a lo largo de la jornada de aproximadamente 2 horas de cada módulo, que incluye un pequeño receso y un espacio para comentarios. Seremos estrictos en el control de asistencia y participación. Favor respetar las reglas generales del uso del Zoom, como por ejemplo los micrófonos apagados. Al final de cada exposición habrá un espacio para escuchar sus inquietudes. Damos inicio entonces al primer módulo, que abordará una breve introducción a los derechos humanos como una construcción social e histórica. Los temas que se abordarán en líneas generales son los siguientes: la Carta de las Naciones Unidas y el Nuevo Orden Internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, derechos civiles y políticos versus derechos económicos, sociales y culturales, la construcción estatal de un nuevo catálogo de derechos humanos, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam, empresas y derechos humanos, territorios no autónomos y territorios ocupados. El expositor de esta tarde-noche es el doctor Pablo de la Vega, abogado y periodista, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, miembro de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, corresponsal de Sahara Preservis en Ecuador, miembro de la Red de Africanistas de América Latina y coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos, Segundo Montes Mozo. Sean todas y todos bienvenidos. ¿Me escuchan? ¿Está bien el sonido? Sí, adelante. Bien, buenas noches nuevamente con todas las personas que nos acompañan para la Universidad Tifariti, para la Universidad de la Tierra, para la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática y para la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Es pues un estímulo el que nos acompañen en esta iniciativa de carácter académico. Como ustedes ya tienen acceso al contenido, no me voy a detener minuciosamente, salvo recordar que
hemos hecho los esfuerzos necesarios para que a través de los 10 módulos que ustedes los conocen y que los puedo mencionar brevemente, compartamos con 10 especialistas los temas aquí planteados. Este módulo, que hará una breve introducción a los derechos humanos como una construcción social e histórica. El módulo 2, previsto para el 12 de octubre, con la profesora Rosa Campoalegre Septién, profesora cubana, el continente africano y el continente americano, desencuentros y encuentros. El módulo 3, la Unión Africana, que estará bajo la dirección del jurista ecuatoguineano Cruz Melchor Ella. Si no me equivoco, aquí hay que tener en cuenta el horario, por favor. Son 3 excepciones especiales para el módulo 3 a las 12 de la mañana, puesto que en Ginebra, la ciudad donde él reside, serán las 7 de la noche. Para el módulo 4 abordaremos los procesos de liberación nacional en África y su responsable es el diplomático saharaui Mahdi Agdigna, actual embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Colombia. El módulo 5 será el panafricanismo y la organización de la Unidad Africana el 23 de noviembre, cuya expositora será la docente argelina Narina Mekerbuche. El módulo 6 estará bajo la responsabilidad de la diplomática saharaui Omaima Abdeslam, quien reside en la ciudad de Ginebra, y que también les pedimos nos acompañen a las 12 de la mañana por la diferencia horaria anotada en el caso anterior. Finalmente, el módulo 7 estará bajo responsabilidad de la experta italiana Maren Mantovani, quien abordará la cuestión de Palestina. Y en el caso del módulo 8, la revolución islámica, con la docente Marian Hasrusta desde la Universidad de Teherán. También les pedimos comedidamente hacer los esfuerzos necesarios para que la conexión el 4 de enero pueda hacerse a las 12 de la mañana. El módulo 9 abordaremos la República Popular China a la hora prevista, hora de Ecuador, de Colombia y de Perú, las 6 de la tarde, con el especialista Milton Reyes Herrera, un experto en sinología. Y estaremos cerrando este diplomado con el módulo 10 del colonialismo a las experiencias de liberación, bajo la responsabilidad de la politóloga ecuatoriana Gabriela Endara. Esperamos entonces que esta iniciativa sea del interés de ustedes, del compromiso. La Embajada de la República Árabe Saharaui y las organizaciones involucradas pues diseñaron esta propuesta con el ánimo de llamar la atención no solamente de la causa del pueblo saharaui, sino de tender puentes de carácter cultural, de carácter político, de carácter histórico con el continente africano, que desafortunadamente con este continente en particular hemos vivido encuentros y desencuentros, y más de una ocasión hemos estado a espaldas unos de otros. Bien, vamos entonces a abordar el enfoque planteado ahora, el tema planteado ahora, breve introducción a los derechos humanos como una construcción social histórica. Vamos a hacer una brevísima introducción de carácter histórico, pero no nos vamos a detener mucho tiempo en esa información que es de acceso para todos ustedes. Vamos a ver si la tecnología nos ayuda. Perfecto. Estamos con la primera lámina entonces. Como ustedes tendrán información y recordarán todo el andamiaje jurídico, incluso político e ideológico alrededor de los derechos humanos en la actualidad, en el mundo contemporáneo,
surge con mayor fuerza en el momento en que la Segunda Guerra Mundial se encuentra en su finalización. Es así como en 1945 representantes de 50 países se reúnen en la ciudad de San Francisco en la denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional entre abril y junio de ese año. Durante los 2 meses siguientes se procede a redactar y luego firman la denominada Carta de las Naciones Unidas, que crea esta nueva organización, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, centrada fundamentalmente en lo que muchos diplomáticos han denominado las 3D, los 3 desafíos de Naciones Unidas en ese momento, y que a juicio de expertos, y el mío en particular, sigue siendo una tarea pendiente: el desarrollo, el desarme y la descolonización. En esta conferencia internacional, finalmente los promotores de esta iniciativa son 46 naciones que habían apadrinado la conferencia, pero que se consideraban como parte del eje triunfador de la Segunda Guerra Mundial. Es así como fueron invitadas a San Francisco todas estas naciones, estos países que le habían declarado la guerra a Alemania y al Japón y habían suscrito esta Declaración de las Naciones Unidas. Posteriormente, esta conferencia decide invitar a la República Socialista Soviética de Bielorrusia, la de Ucrania, Dinamarca y Argentina, completándose los 50 estados que son los estados fundacionales de esta nueva organización. Y aquí cabe quizás una primera reflexión. Me gustaría posteriormente escuchar algunos comentarios al respecto. Surge una nueva organización con un propósito bastante loable. Sin embargo, esta organización surge sobre las cenizas de lo que fue el conflicto básicamente en Europa, parte de Asia, parte de África y en alguna medida también territorio norteamericano, sobre todo el territorio en el Pacífico. Fueron los países vencedores quienes constituyen la Organización de las Naciones Unidas, quienes la diseñan y quienes establecen las reglas del juego. Este mismo momento, sabemos que oficialmente existe todo un proceso de debate interno bastante complejo al interior de Naciones Unidas para su reforma institucional, siendo el meollo del asunto o el objetivo más importante la transformación del Consejo de Seguridad, aquel órgano más importante del sistema cuyas decisiones han sido establecidas con carácter vinculante, no así como otros foros más globales como la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. En este momento, Japón, por ejemplo, Brasil, en alguna medida, son países, o México, son países que están sumamente interesados en dinamizar este proceso de debate camino a lo que sería la reestructuración, la reforma del sistema de Naciones Unidas y sobre todo de estas estructuras mandatorias que son el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, o de manera más bien dicho, simultánea a la adopción de la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, también se adopta el Estatuto de la nueva Corte Internacional de Justicia, que va a jugar un papel importante en los litigios, sobre todo de carácter internacional, entre los estados. Más adelante en el diplomado, varios profesores harán mención, invocarán a la importancia de los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia y particularmente a la opinión consultiva en torno a la causa saharaui, al Sáhara Occidental, que en su momento la profesora invitada hará una mención detenida. Pues bien, quizás quisiera retornar a la imagen anterior, si me permiten unos segundos. Es una toma general
de parte de esta asamblea, de esta conferencia fundacional del Sistema de Naciones Unidas, una mayoría abrumadora de delegados de los 50 países fundadores, una minoría impresionante de delegadas mujeres, y lo menciono esto porque también hay todo un proceso de análisis y reflexión sobre el papel que jugaron valiosas juristas en este proceso fundacional de la Organización de Naciones Unidas. Y quizás uno de los elementos más importantes es el papel que empieza a jugar en esta nueva organización, la denominada Comisión de Derechos Humanos. Hoy, como ustedes saben, la Comisión de Derechos Humanos ha dejado de existir y parcialmente o parte de su mandato ha sido asumido por el Consejo de Derechos Humanos, que es esta instancia representada por alrededor de 40 estados, que son quienes dictaminan o elaboran las pautas más importantes a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos. Pues bien, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la naciente organización, la señora Eleanor Roosevelt, o Roosevelt, como quieran ustedes leerla o mencionarla, juega un papel clave en uno de los instrumentos que es mencionado con mayor asiduidad. Me quiero referir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 y que usualmente suele invocarse de manera universal, no solamente por que ha sido traducida alrededor de más de 100 idiomas en el mundo, es invocada constantemente, muchos estados soberanos de los 193 registrados en Naciones Unidas suelen invocar a la declaración, en fin, pero técnicamente, jurídicamente, estamos conscientes que la Declaración Universal de Derechos Humanos no es un instrumento jurídicamente vinculante. Es un instrumento de enorme poder moral y que ha generado pues múltiples instrumentos internacionales que los vamos a mencionar inmediatamente. Pero la Declaración Universal de Derechos Humanos también responde a este patrón de los estados vencedores y a la visión que en su momento los estados vencedores tenían respecto a la prioridad o priorización de los derechos humanos como los 50 estados así lo creían en ese momento. Para varios especialistas se considera que la Declaración Universal de Derechos Humanos, con la cual yo me identifico plenamente, dio mucha importancia a los 30 artículos, al menos los 28, dieron muchísima importancia a los derechos civiles y políticos. Y el debate, evidentemente, sobre los derechos económicos, sociales, culturales y más tarde los ambientales, iba a darse después de casi 2 décadas de haberse aprobado la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y respondía, como acá se menciona en el texto, fue adoptada por la Asamblea General, fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. La comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en este conflicto. Este último párrafo, incluso dadas las circunstancias actuales y la coyuntura actual, puede parecer un tanto irónico. Hoy mismo, si ustedes revisan el Instituto para la Paz, de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, por ejemplo, al menos tenemos este momento una docena de conflictos en caliente, donde estados están plenamente enfrentados o que todavía existen procesos de liberación nacional, como la lucha que este momento está llevando adelante el Frente Polisario para liberar su territorio ocupado por la monarquía marroquí en el norte de África, del continente africano. Bien, la Declaración Universal, yo quería detenerme brevísimamente para llamar su atención en un párrafo que me gustaría posteriormente escuchar sus comentarios, que introduce un tema bastante interesante y sensible en el debate político y en el debate jurídico, inclusive hasta filosófico. Yo no soy filósofo, pero me llama mucho la atención el enfoque con el cual fue redactado
el tercer preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y cito, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre, a pesar de la existencia de juristas feministas, parece que se mantuvo ese enfoque, en otros textos se habla de la humanidad, en fin, no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. De hecho, parece ser, como en efecto lo es, la Declaración Universal introduce este principio del derecho a la rebelión. Y seguramente, dada la matriz liberal con la que nace la Declaración Universal, las ideas del filósofo John Locke, padre del denominado liberalismo clásico, uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés, introduce este debate y quienes construyeron, quienes redactaron largas sesiones la Declaración Universal, pues incluyen este pensamiento en el párrafo que he citado. ¿Y cuáles son las tres características brevemente de lo que suele afirmar o lo que afirmaba, mejor dicho, en el siglo XVII el padre del liberalismo clásico? En primer lugar, él decía, en la rebelión el pueblo ejerce la violencia legítima para responder a la violencia del tirano. Quizás parafraseando vamos a encontrar bastante similitud en los textos, en el texto que he mencionado del preámbulo de la Declaración Universal. En segundo lugar, la rebelión, decía Locke, no destruye el cuerpo político, más bien el tirano lo disuelve a través de sus actos contrarios a las leyes naturales. Y finalmente, el otro pilar del el derecho a la rebelión, como lo concebía John Locke, o sostenía que la rebelión no es el resultado de la furia irracional. El pueblo toma las armas solo después de hacer un juicio acerca de si el gobierno es o no la garantía del bien público. Acá también podríamos hacer alguna reflexión sobre qué se considera sobre el bien público. En todo caso, les dejo la inquietud. Yo me gustaría escucharles. Quiero ahora destacar asimismo y de manera breve la importancia que jugaron varias destacadas juristas en la redacción, en el debate de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La doctora Kalinowski de Polonia, en fin, una experta de Dinamarca, la jurista dominicana Minerva Bernardino o la jurista Hansa Mehta, que fueron delegadas de la subcomisión de la condición jurídica y social de la mujer en Nueva York, que participaron activamente en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Quizás estos nombres no sean conocidos, pero yo quisiera resaltar dos o tres figuras rápidamente, por lo menos de la docena de juristas que se esconden o que están relativamente veladas atrás de figuras insignes que redactaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el profesor René Cassin. Minerva Bernardino, de la República Dominicana, esta fotografía está una delegada de China y formaba parte de la subcomisión de la condición jurídica y social de la mujer. ¿Quién era Minerva Bernardino? Diplomática y líder feminista de la República Dominicana, fue fundamental en las deliberaciones sobre la inclusión básicamente de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora nos puede parecer casi irrelevante, pero por las manos de estas juristas al menos pasaron casi 80 borradores para su revisión, para que sea introducida esta visión desde la perspectiva de género, diríamos ahora. Además, junto con otras latinoamericanas, hay una brasileña, una uruguaya, desempeñó una función esencial en la defensa de la inclusión de los derechos de la mujer y la no discriminación sexual
en la Carta de las Naciones Unidas. Otra de las juristas que quisiera mencionar brevemente es la jurista Uralova, Evdokia Uralova, de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Ella fue relatora de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ante la Comisión de Derechos Humanos. Defendió, de hecho, con firmeza la igualdad del salario para las mujeres. Gracias a ella, por ejemplo, el artículo 43 de la Declaración Universal dice lo siguiente: toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Léase, todo hombre, ese era el texto inicial. Finalmente, la Declaración Universal ahora está de la manera que la he mencionado. Pero además también estaba una jurista, Kalinowska de Polonia y Papova de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En particular, la doctora Uralova puso de relieve los derechos de las personas que viven en territorios no autónomos. Y este tema de los derechos de las personas en los denominados territorios no autónomos será uno de los temas recurrentes en este diplomado, dada la orientación hacia África, hacia Medio Oriente y hacia Asia y hacia varios de los procesos de liberación nacional. Así es que vamos a ser reiterativos en mencionar a las circunstancias que viven los territorios no autónomos. En este momento, 17 territorios no autónomos, y en la década de los 60, pues, si no me equivoco, alrededor de 80 colonias bajo el control de metrópolis europeas fundamentalmente. Hay otra jurista que también quisiera mencionar, y cierro estas breves menciones con la jurista india, la jurista Menon. La jurista Menon era delegada a la India ante la tercera comisión de la Asamblea General. Abogó con contundencia por la repetición de la no discriminación sexual a lo largo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y además defendió abiertamente la universalidad de los derechos. Y esto también es accesible, aunque cuando hablamos de derechos humanos, uno de los principios y pilares esenciales es la universalidad de los derechos humanos. Pero en un contexto tan complejo como el contexto global, con 93 estados, con historias, culturas, tradiciones jurídicas diferentes, a veces se torna tan complejo el debate de la universalidad cuando se quieren adoptar nuevas normas y estándares internacionales de derechos humanos. En su momento, cuando la comunidad internacional debatía la Convención de Derechos de los Niños, por ejemplo, aunque pudiera parecernos que hay consenso sobre la defensa, la promoción, el respeto, la garantía de los derechos de los niños, la universalidad jugaba un papel más bien de distanciamiento en los debates en su momento. Pues Menon, la jurista Menon, se opuso con firmeza al denominado concepto o a este denominado concepto, sí, de relativismo colonial. ¿Qué es esto del relativismo colonial? Con el relativismo colonial se trataba de negar los derechos humanos a las personas que vivían en países sometidos a dominación colonial. Ya mencionamos la importancia de tener en agenda este análisis sobre los territorios no autónomos, y ahora volvemos, a propósito de la jurista Menon, a recordar que en su momento había un debate en torno a esta visión, a este paradigma denominado el relativismo colonial. Sostenía que si las mujeres y las personas sometidas a dominación colonial no se mencionasen de manera expresa en la Declaración Universal, no se considerarían representadas en la expresión toda persona. Y fíjense, curiosamente, en este momento tenemos 17 territorios no autónomos con potencias administradoras, en algunos casos potencias de facto, donde la situación de los derechos humanos de esas personas en esos territorios que están bajo administración, incluso de facto, bajo administración militar, son un tema a la comunidad internacional no quiere debatir,
o que mira hacia un costado. Bien, un enfoque brevísimo sobre el tema del fundamento de las normas internacionales de derechos humanos. Finalmente, más allá de las observaciones o críticas eventuales que pudiéramos hacer a, a este instrumento, no es un tratado, a este instrumento, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no podemos negar la enorme trascendencia que ha tenido para que a partir de esos principios que han sido debatidos y adoptados por la comunidad internacional, nazca pues, y se adopte una cantidad impresionante de normas internacionales de derechos humanos, muchas de ellas de carácter vinculante. Con el tiempo, estos tratados internacionales de derechos humanos se han ido centrando y especializando tanto en temas que abordan como en cosas sociales, ¿no? La Convención contra la tortura, por ejemplo, citar un ejemplo así muy puntual, o la Convención sobre los Derechos de los Niños, o la Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias. Este ha sido un proceso de construcción colectiva. Si bien cuando un Estado firma o suscribe un tratado, lo hace amparado en el principio de buena fe, también sí debemos insistir en que los Estados no necesariamente se sientan en los foros internacionales para suscribir tratados. Hay factores internos en cada Estado que promueven, que impulsen para que finalmente nuestros representantes, ya sea en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Asamblea General de la OEA, en la Asamblea General de la Unión Africana, por citar los organismos más importantes a nivel global, se sienten a firmar un tratado, un instrumento, lo hacen porque han habido también procesos de construcción internos, de debate, de movilización, que ha costado en muchos casos lágrimas y cientos de víctimas, miles de víctimas que han defendido y promovido los derechos humanos en el mundo. La legislación relativa a los derechos humanos sigue creciendo y se siguen ampliando los derechos y las libertades fundamentales que figuran en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta suerte de sumatoria entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y básicamente dos importantes tratados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos permiten abordar asuntos como la discriminación racial, la tortura, las desapariciones forzosas, en su momento considerado el crimen perfecto, que surge en alguna medida en el nazismo, cuando la práctica ya era utilizada por otros estados. Acuérdense ustedes de estas operaciones nazis en los territorios ocupados del norte de Francia, que se denominaban Noche y Niebla. Vaciaban aldeas pequeñas, pero en su totalidad, y los vecinos, las aldeas vecinas, no sabían qué había pasado con esos habitantes que en algún momento ofrecían resistencia a las fuerzas de ocupación. Bueno, esto a propósito de las desapariciones. Las personas con discapacidad, los derechos de la mujer, los niños, los migrantes, las minorías y, por supuesto, los pueblos indígenas. Entonces, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, hubo que transcurrir algunos años hasta 1966, que finalmente la comunidad internacional empezó el proceso de debate, bueno, años antes, el proceso de debate en torno a la necesidad de contar con dos tratados de carácter vinculante. Usualmente suele decirse que ahora, al menos, que los nuevos tratados de derechos humanos, para utilizar un lenguaje coloquial, si no tienen dientes, casi no tienen mayor sentido, porque ya casi todos los derechos están recogidos en los innumerables tratados de derechos humanos. Y cada vez que la comunidad internacional debate nuevas normas, nuevos estándares, sí se hace necesario que cada tratado que ahora mismo esté en debate tenga mecanismos fuertes de supervisión y de control a la voluntad de los estados para el cumplimiento
de esa norma, de ese tratado que está suscribiendo. En todo caso, en el 66 se aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional, perdón, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los dos configuran lo que se denomina la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y desde ese momento hasta la fecha, pues la comunidad internacional, me estoy centrando exclusivamente en el Sistema Universal de Derechos Humanos, aprueba innumerables tratados. Aquí podríamos hacer un avance detenido sobre la eficacia de cada uno de ellos. Casi todos tienen órganos de supervisión con procesos en algunos casos bastante complejos y que además no necesariamente son de fácil acceso para la población en general. En el 1900 el convenio sobre el trabajo forzoso en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. En el 57 el primer convenio sobre poblaciones indígenas y tribales. Recordé el número 107. Recordemos que más adelante aparece el convenio 169, que es el que actualmente está vigente, no en amplios sectores del globo, pero sí al menos en muchos países latinoamericanos con una fuerte presencia de poblaciones indígenas. En 1965 se aprueba la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En el 60, antes de uno de los pactos, pues está esta convención. En el 66, los dos pactos que he mencionado. En el 79, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue también el resultado de una amplísima movilización de carácter social de las mujeres en todos los continentes. Ahora mismo existe todo un proceso para ampliar, para reforzar esas conquistas que en 1979 se alcanzaron. En 1984 se aprueba la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, como todos estamos conscientes, desafortunadamente, hasta el momento, la tortura sigue siendo una práctica perversa utilizada fundamentalmente por los estados. Esta convención está pensada en los estados y en la capacidad que los estados tienen para regular y controlar las acciones de otros entes, dígase grupos al margen de la ley, grupos paramilitares, en fin. Desafortunadamente también utilizan esta práctica, pero la responsabilidad central básicamente recae sobre nuestros estados. Tenemos en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, que es casi prácticamente el instrumento más universal que se ha suscrito, a excepción de dos estados. Bueno, Estados Unidos ha suscrito la convención, aun cuando no la ha ratificado. Y en el caso de Somalia, que como ustedes conocen, vive unas circunstancias extremadamente complejas, casi similares. Hay matices diferentes con lo que ocurre en Libia, pero son territorios donde su control está en manos de distintas fuerzas políticas e incluso tribales, y donde no podemos hablar de la vigencia plena de un Estado que tenga absoluto control de su territorialidad con normas y regulaciones que sean aceptadas por todos sus habitantes. 1989 entonces se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Este fue un verdadero logro, dado que si bien la prioridad en todo el globo es velar, respetar, proteger y garantizar los derechos del niño, sin embargo, tuvo que generarse un debate desde la perspectiva de muchas tradiciones culturales. ¿Cómo piensa el mundo musulmán respecto a la protección de los niños? ¿Cómo piensa el mundo budista? ¿Cómo piensan muchas otras tradiciones? En fin, la figura de adopción, cómo en su momento fue debatida en el seno de las Naciones Unidas. Pero en todo caso, es uno de los instrumentos más importantes este momento de la comunidad internacional. No todos los temas se agotaron a propósito cuando se aprobó la Convención de los Derechos del Niño.
habían temas sensibles que se dejaron para posteriores debates y como ustedes de hecho lo conocerán, años más tarde se aprobaron varios protocolos específicos sobre niños en conflictos armados o sobre explotación sexual infantil, por ejemplo, pues, temas de actualidad, de mucha complejidad, pero que en su momento requirió un debate específico porque si no, los estados no hubiesen adoptado, no hubiesen firmado la Convención sobre los Derechos del Niño. En el 89, como mencioné, se aprueba la Convención sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que es uno de los instrumentos más importantes de este momento para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. En el 90, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que ahora mismo tiene una importancia suprema. Desafortunadamente, los países receptores del norte global, receptores de la migración, no son precisamente los estados, los países que han suscrito esta convención, este tratado. Son fundamentalmente los países que generan migración, los países que por su condición crítica, básicamente económica, se han vuelto en estados expulsores de migrantes, quienes forman parte de esta convención, son estados parte de esta convención. Un detalle quizás yo quisiera señalar aquí, muy rápidamente. Recordemos que para que estos instrumentos echen a andar estos órganos de vigilancia, porque cada uno de estos instrumentos tiene un órgano de vigilancia, de supervisión del cumplimiento de estos tratados, para que echen a andar se necesita que los estados reconozcan la competencia de, de este órgano para recibir lo que se llaman las comunicaciones individuales, o en algunos casos las comunicaciones o quejas, si queremos poner una suerte de definición jurídica, de un estado hacia otro estado. Y ahí es cuando, si bien hablamos de la convención, de su contenido, de la protección de los derechos de los trabajadores migratorios, quizás no hemos hilado fino para descubrir qué estados realmente han dado paso a ese reconocimiento de la capacidad del órgano de supervisión de control para recibir comunicaciones individuales. En el caso de Ecuador, donde yo me encuentro en este momento, que usualmente suele presentarse ante la comunidad internacional como un Estado que ha firmado todos los tratados internacionales de derechos humanos y que respeta presuntamente los derechos de los migrantes, no ha reconocido la competencia del Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. En el 2006 se suscribe la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Como mencionaba, en un momento determinado se consideró el crimen perfecto, esta práctica nacida del fascismo, del nazismo, y que fue adoptada por regímenes militares y que ahora desafortunadamente sigue causando dolor y provocando cientos de víctimas en nuestro continente. Hace pocos días, me parece, estamos celebrando el 9º año de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y el Estado mexicano sigue sin responder la responsabilidad internacional que tiene sobre esas desapariciones. En el 2006 surge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Creo que era una deuda de la comunidad internacional, de los estados que forman parte de Naciones Unidas, respecto a los millones de personas con discapacidad de distinto orden. Recordemos que estas convenciones y tratados en algunos de nuestros países tienen rango constitucional. En el caso de Ecuador tienen rango constitucional, en otros casos tienen rango legal o supralegal, y estos tratados y estas convenciones pues sean pues aplicables también en nuestros territorios, se necesita indudablemente el diseño, la formulación de políticas públicas y desde luego la asignación presupuestaria correspondiente. Los estados no pueden solamente suscribir tratados
y luego argumentar que carecen de recursos económicos y que los derechos económicos, sociales y culturales son de relativa aplicación. En el 2007, finalmente, se aprueba la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De manera simultánea, también en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, también se procede de la distinta manera. Esta es una brevísima selección de los tratados más importantes de derechos humanos. Pues bien, hemos hablado brevísimamente cómo surge las Naciones Unidas, ahora mismo con una estructura impresionantemente compleja. Yo estaba tratando de revisar cuántas agencias, dicen que Naciones Unidas tiene por lo menos 17 organismos especializados, pero hay decenas y decenas de instituciones, organismos y órganos de este sistema de gobierno mundial, entre comillas. Solamente la Secretaría General de Naciones Unidas tiene 35.762 empleados, un corte hasta diciembre del 2001. La Oficina de Naciones Unidas en Ginebra tiene aproximadamente 8.500 empleados. En fin, es un organismo impresionante. Pero bueno, tenemos la estructura de Naciones Unidas, tenemos un conjunto de normas y estándares internacionales de derechos humanos y tenemos una institucionalidad al interior. Voy a mencionar brevísimamente, sin entrar en detalle. Primero está el Consejo de Derechos Humanos, cuyo antecedente fue la Comisión de Derechos Humanos y que ahora es uno de los más importantes órganos, instancias en el sistema de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos en la actualidad no ha estado exento de debates y críticas de carácter político. Mirar cómo algunos países con un historial penoso de violaciones permanentes, masivas, reiteradas, sistemáticas de derechos humanos ingresan al Consejo e incluso se jactan a veces de ocupar su presidencia, pues no deja de ser contradictorio, de generar debate, de llamar la atención. Pero es el mecanismo que posiblemente hay que reformarlo, hay que repensarlo. Esa es la tarea de los estados y de los activistas, de las organizaciones sociales, de las fuerzas políticas, que al interior de cada uno de nuestros países estamos impulsando estos procesos internamente. Uno de los mecanismos innovadores que de todas maneras habría que hacer una evaluación para saber cómo está marchando es este mecanismo denominado examen periódico universal. Una ronda, una suerte de ejercicio de presentación del estado de la cuestión de derechos humanos en cada país, que es sometido a examen de un grupo de países en el seno de Naciones Unidas y que recibe observaciones y recomendaciones. En algunos casos, las observaciones que los propios estados hacen a los colegas, a sus países, estados o a los delegados sobre la situación de los derechos humanos son extremadamente útiles para la sociedad civil y para las fuerzas sociales que se encargan de promover y defender los derechos humanos. Bien, otro de los mecanismos que en el sistema de Naciones Unidas vale la pena, al menos que lo citemos y que ustedes con toda seguridad lo conocen, en algunos casos habrán acá colegas juristas que habrán utilizado los procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos. Aquí diríamos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y nos referimos fundamentalmente a los relatores especiales, los grupos de trabajo, los representantes especiales también sobre temas específicos de derechos humanos. El relator especial sobre la tortura, el relator especial sobre la trata de personas, el relator especial sobre los derechos de la mujer, por ejemplo, el relator especial sobre la situación de pobreza, por mencionar así muy brevísimamente. Son casi una veintena de relatores que tienen mandatos temáticos en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos. Estos relatores suelen visitar a menudo los países y para ello los estados, los países, pues hacen invitaciones abiertas y permanentes. Sin embargo, un relator no puede
no puede visitar por su propia cuenta un estado si no revisa, si no recibe finalmente el beneplácito del estado receptor. Hay visitas de seguimiento. En nuestro caso, en el caso ecuatoriano, en algún momento nos visitó la relatora sobre los derechos de los migrantes, era una experta costarricense, y bien valdría ahora la pena, que Ecuador está viviendo una nueva estampida migratoria, que el actual relator sobre los derechos de los migrantes vuelva a una visita de seguimiento. Y segundo, y finalmente un denominado procedimiento de reclamación del Consejo de Derechos Humanos. Bien, los órganos basados en la Carta. Tenemos la Comisión, o ahora el Consejo, los procedimientos especiales. Esta comisión, como lo he mencionado, fue reemplazada por el Consejo, cuya primera sesión se celebró el 19 de junio del 2006. Este órgano intergubernamental se reúne en Ginebra durante 10 semanas al año, está compuesto por 47 estados, miembros de las Naciones Unidas, elegidos por un periodo inicial de 3 años y no pueden ser elegidos por más de 2 periodos consecutivos. Hay una campaña internacional, los estados expresan públicamente su voluntad, su deseo de participar en un proceso de elección y se nominan y en fin llegan al seno del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es una entidad separada de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Esta distinción se deriva de los diferentes mandatos otorgados por la Asamblea General. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos presta un apoyo sustantivo a las reuniones del Consejo, asesora a los estados finalmente y da seguimiento a las deliberaciones en lugar en Ginebra. Para quizás reforzar algunas ideas sobre los procedimientos preparados esta lámina, me gustaría también escuchar si hay experiencias de colegas que nos escuchan sobre qué tan cerca han trabajado con algunos procedimientos especiales, qué tan eficientes lo perciben, lo han vivido, si consideran que es fácil acceder a un relator especial y en algún caso si hubiese visitado de los países de los amigos que acá nos acompañan, quizás si nos pueden relatar sobre todo la respuesta que los estados han dado a sus conclusiones y a sus recomendaciones. Los procedimientos especiales se refieren de manera general a los mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos, la excomisión, para abordar bien sea situaciones específicas en los países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los procedimientos especiales pueden estar compuestos de un individuo, un relator, un representante especial o también un grupo de trabajo. Por ejemplo, hay un grupo sobre desapariciones forzadas, hay un grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Ahora, a propósito que las empresas y las corporaciones transnacionales tienen un enorme poder e influencia en el mundo, este grupo de trabajo pues tiene que efectuar un trabajo más arduo para cumplir con su mandato. Sin embargo, en el nacimiento de una relatoría o en el nacimiento de un grupo de trabajo, ya en algunos casos se incluyen ya sus limitaciones. En el ejemplo que estoy poniendo del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, pues la experiencia que tenemos los activistas y defensores de derechos humanos es que aquellas normas y cláusulas que son voluntarias y que intentan pautas para que los estados excan y manden respeto de derechos humanos a las corporaciones y a las empresas transnacionales realmente eficientes. Hay corporaciones que tienen el Producto Interno Bruto de 10 pequeños estados africanos o asiáticos o latinoamericanos con un enorme poder e influencia. En el seno de Naciones Unidas inclusive suele hablarse de las puertas giratorias. En algún momento altos funcionarios o presidentes de enormes corporaciones
aparecen como expertos o asesores en el sistema de Naciones Unidas. O lo contrario, expertos de Naciones Unidas que en algún momento desempeñaron importantes cargos, ahora son funcionarios en estas corporaciones. O ministros de Estado, que es lo usual, lo que en América Latina, en África y en Asia. Presidentes, CEOs de empresas como Texaco, aparecen luego como ministros de recursos naturales en nuestros países. Entonces, bajo esa realidad, pues resulta insuficiente que un relator o un grupo de trabajo que establecer normas, pautas o supervisar la situación de derechos humanos, pues pueda cumplir con su mandato. Son destacados expertos independientes a título voluntario nombradas por el Consejo de Derechos Humanos. Puede uno postularse, puede ser una postulación también en la academia, y finalmente hay un proceso de selección y son los propios estados del Consejo de Derechos Humanos quienes lo designan relato por un tiempo definido de 3 años o renovación para 3 años más. En los mandatos de los procedimientos, por lo general, se encargan los titulares de dichos mandatos que examinen, supervisen, asesoren e informen públicamente acerca de situaciones de derechos humanos en países o territorios específicos, en lo que se conoce como mandatos de país. Hay relatores especiales sobre la situación de derechos humanos en algún país que atraviese una situación compleja, por ejemplo, Siria, y el relator de derechos en Siria tiene que ser o los actores, evaluar la situación de derechos humanos, hacer recomendaciones al Estado, informar al Consejo de Derechos Humanos. No siempre los relatores especiales, bastante complejo, o que se en un tema específico, por ejemplo, hay una relatoría sobre los temas que es bastante Solicitamos por favor unos minutitos para una reconexión. Tuvimos una falla técnica. En un momento se encuentra nuevamente nuestro expositor.
Solicitamos a nuestros participantes, por favor, tomemos un receso de unos 5 minutos para poder dar continuidad y estaremos 19:15 reconectándonos. Muchísimas gracias. Vamos a aprovechar rápidamente el tiempo entonces para avanzar con un poco más de prisa. Quisiera mencionar los órganos de tratados. Hay 9 principales tratados internacionales de derechos humanos. El último en vigencia fue el tratado, la Convención sobre la Desaparición Forzada, que entró en vigor en diciembre del 2010. En la actualidad hay 10 órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y que son comités de expertos independientes. Muchos o casi todos estos tratados han sido creados estos comités han sido creados por la vigencia de los tratados que los mencionaré en breve. Ups. Nuevamente disculpas. 9 de estos órganos supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos y tan solo el 10º órgano, que se denomina Subcomité para la Prevención de la Tortura, que fue creado en virtud de la adopción del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, específicamente los centros de detención en los estados parte, los que han firmado este denominado protocolo facultativo, que es un instrumento adicional, en este caso, a la convención. ¿Cuáles son los órganos de tratados? Tenemos el Comité de Derechos Humanos, que fue creado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura en función de la Convención contra la Tortura y específicamente el Subcomité para la Prevención de la Tortura en virtud del protocolo facultativo mencionado hace unos instantes. También tenemos el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Comité contra los Derechos de las Personas con Discapacidad y finalmente el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Todos estos órganos supervisan cada uno de los tratados más importantes. Ellos, de hecho, son juristas de larga trayectoria o académicos que han sido postulados por instituciones y que finalmente los sistemas de Naciones Unidas, específicamente el Consejo de Derechos Humanos, los elige como parte de estos órganos de supervisión. El mecanismo está pensado para que quienes forman parte de estos órganos de supervisión
no respondan al país de su origen, no respondan a las instrucciones de sus cancillerías o de sus propios estados. Son expertos independientes. Existen una serie de mecanismos de contrapeso, de control, códigos de ética, en fin, que estos expertos también deben cumplir para pues, ser fieles al mandato para el cual han. Bien, este es un breve panorama entonces sobre la normativa, brevemente sobre la institucionalidad que está atrás de los derechos humanos y también quisiera detenerme en un par de láminas sobre en este nuevo catálogo de derechos humanos. Si hemos mencionado cuáles son los más importantes, pues desde la década del 80, 90 a la fecha, ha empezado un nuevo debate en el seno de Naciones Unidas para incluir nuevos derechos. En los foros regionales, en nuestros países, por ejemplo, en los países andinos, hay temas innovadores. Los derechos de la naturaleza, por ejemplo, esperemos que en algún momento la defensa, el respeto, la protección, la garantía de los derechos de la naturaleza pudieran llegar a foros globales como el de Naciones Unidas o a regionales como de la Organización de los Estados Americanos a través de un instrumento de carácter vinculante. Mientras tanto, la comunidad sigue debatiendo este nuevo catálogo de derechos humanos y uno de ellos es muy interesante, vinculado al principio de libre determinación que lo he mencionado al inicio. El derecho al desarrollo, que es un derecho tanto individual como colectivo. Esto significa que las colectividades también son beneficiarios del derecho al desarrollo. Pudiera parecer una perogrullada, pero es necesario insistir en que hay derechos individuales y hay derechos colectivos. El caso concreto de los derechos de los pueblos indígenas a su lengua, a sus tradiciones, es el ejemplo quizás más usual de los derechos colectivos. El derecho al desarrollo está profundamente enlazado con el derecho de los pueblos a la libre determinación. Recuerden ustedes cuando se aprueba la Carta Fundacional de Naciones Unidas, uno de los ejes fundamentales de la Carta y del sistema de Naciones Unidas es el derecho a la libre determinación. Recogido en algunos instrumentos, cuando se habla, por ejemplo, de pueblos indígenas, se habla del derecho a la libre determinación desde la particularidad de los pueblos indígenas, pero cuando nosotros nos referimos a los procesos de descolonización pendientes bajo mandato de Naciones Unidas, específicamente cuando nos referimos a los 17 territorios no autónomos, así como se les denomina, entonces cobra fuerza esta visión del derecho de los pueblos a la libre determinación, a tener su propio gobierno y administrar su propio futuro. Su derecho a ejercer plena soberanía sobre todas sus riquezas culturales. Este diputado surge bajo iniciativa de la Universidad Tifariti, que es la Universidad Saharaui y la Embajada Saharaui en Ecuador. Entonces, cuando hablamos de el derecho a ejercer plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales, necesariamente hacemos mención al hecho de la tercera parte del territorio saharaui, el Sáhara Occidental, según la nominación de Naciones Unidas, se encuentra bajo ocupación militar del Reino de Marruecos. Y esa ocupación militar se traduce, entre otras cosas, se traduce en el expolio permanente y sistemático de las riquezas y recursos naturales del pueblo saharaui. En el Sáhara Occidental se encuentran las minas de fosfato más grandes del mundo, y esa riqueza, pues lo que hace es engrosar las cuentas del rey Mohamed VI, el monarca monarquí, que ahora mismo está disfrutando de un nuevo periodo de vacaciones, luego de que su pueblo hace 2 semanas tuvo que soportar un catastrófico terremoto. Bien, estas menciones porque siempre vamos a insistir en el tema del derecho a la libre determinación. El derecho al desarrollo se trata únicamente del progreso económico. Esto pudiera parecer una suerte de ficción. No. A menudo
el desarrollo se concibe erróneamente como un proceso puramente económico. Y es verdad, los indicadores económicos son claves y permiten garantizar el derecho al desarrollo de los pueblos. Pero eso se mide exclusivamente a través del Producto Interno Bruto. El derecho al desarrollo hace hincapié en un proceso integral, porque cuando hablamos del derecho al desarrollo hablamos no solamente del desarrollo económico, hablamos del desarrollo social, del desarrollo cultural, del desarrollo político. Ahora mismo en este diplomado, a lo largo de los próximos módulos, ustedes con amigos y colegas y expertos conocerán y profundizarán la historia de África, parcialmente del Medio Oriente y de Asia. Y vamos a constatar la enorme riqueza del continente africano, de estos 55 países. Y sin embargo, en este continente hermoso y lleno de riqueza, se registran los índices más elevados de abandono y de pobreza. Ahora mismo que hemos sido testigos de una serie de revueltas militares populares en varios países en Centroáfrica, hemos podido constatar que gran parte de la riqueza de estos países terminan en los bancos europeos y fundamentalmente en los bancos franceses. El derecho al desarrollo, entonces, también tiene que ver con la creación de un orden social e internacional en el que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales puedan realizarse plenamente para todos los individuos y pueblos de todas las naciones. Algunos de estos temas que por tiempo estamos pasando rápidamente serán remitidos a ustedes en un brevísimo documento donde les vamos a compartir una serie de recursos materiales, bibliografías, acceso a algunas páginas web especializadas, de tal manera que ustedes también tengan información de primera mano. Así es que antes del segundo módulo, ustedes van a recibir un documentito con todos los recursos que probablemente acá por las limitaciones del tiempo no los hayamos abordado. Bien, yo quisiera también invitarle a hacer un alto sobre esta perspectiva de los derechos humanos desde una visión occidental. Pues estamos de acuerdo con todos los logros que la comunidad internacional, desde la visión europea, desde la visión blanco mestiza, si cabe, la visión cristiana, han conseguido para el respeto de los derechos humanos. Pero también podemos encontrar algunos aportes interesantísimos que otras corrientes de pensamiento del mundo han dado a la humanidad para la promoción y la defensa de los derechos humanos. Yo les invito, y parte de el documento que he mencionado que ustedes van a recibir, también irán algunos recursos para que miremos detenidamente cómo el mundo musulmán, el Islam, ha dado a la humanidad, ha aportado también desde su particular perspectiva para la vigencia de los derechos humanos. Y este pudiera ser también un tema de debate muy sensible en muchos países musulmanes donde la religión oficial es el Islam. Se abre todo un debate respecto a los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres, y en su momento, por ejemplo, una de las académicas que abordará la revolución islámica en Irán podrá tener una conversación, una discusión más calificada sobre este tema. Yo simplemente llamo la atención sobre este documento denominada la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam, que fue aprobado en la 19ª Conferencia Islámica del Cairo en 1990. Y tan solo he extraído un artículo, quizás para compartir con ustedes por dónde va la reflexión del mundo musulmán en este instrumento que es muy importante para el derecho musulmán. El artículo 3º, por ejemplo, dice: en caso de uso de la fuerza o conflicto armado, no se matará a quien no participe en la lucha, tal como ancianos, mujeres y niños. Los heridos y enfermos tendrán derecho a recibir tratamiento médico y los prisioneros a ser alimentados, refugiados y vestidos, etc. Quizás atrás de este pequeño párrafo
está todo el principio sobre la paz, la hermandad, en fin, que tiene el Islam, pero evidentemente también tiene una conexión con los principios universales del derecho internacional humanitario, que también forma parte del catálogo complementario de los derechos humanos. Incluso, fíjense, se menciona en uno de los literales un párrafo que a mí personalmente me llamó la atención. No se cortarán los árboles, ni se destruirán los sembrados, ni el ganado, ni las casas o instalaciones civiles del enemigo por medio de bombardeos, voladuras, demoliciones u otros medios semejantes. Seguramente esto también está incluido en normas del derecho internacional humanitario, el derecho que regula los conflictos armados. También de manera muy breve, sí quisiera invitarles a que revisemos qué piensan otras corrientes religiosas o estas religiones de carácter histórico respecto a la paz, respecto a la armonía, la convivencia entre pueblos. Por ejemplo, yo me atrevo a pedirles que plantean las prácticas budistas, las normas, y hay cosas muy interesantes que están basadas en estos de derechos humanos que tienen un carácter universal. Por ejemplo, el día de Vesak. El día surge a 2000 años, más exactamente en 623, cuando nace Buda. Su misión budista, Buda alcanza la iluminación y también fue el día en el que falleció a los 80 años de edad. Un detallito todo de carácter religioso. Sin embargo, ha establecido como una clave de carácter universal de Vesak, donde se reconoce la apuesta del budismo a la paz y a la armonía de pueblos. Quizás revisemos la propuesta del día de Vesak. Bueno, y una mención al tema del marxismo, los derechos humanos. ¿Vale? Quizás hacer un comentario y si queda tiempo, también escuchar qué opinan ustedes sobre el marxismo y los derechos humanos. Marx, de la visión de los derechos humanos, él cuestiona durante a la Revolución Francesa de los derechos del hombre ciudadano de 1702, decía que social, es de una clase social, no había Estado francés, conglomerado de la época, si es que fue bastante severo en sus escritos, especialmente en aquel que se denomina la cuestión judía. Encontré una reflexión muy interesante de una jurista joven, María Navarro, un texto denominado Derechos Humanos en el mismo, publicado, me parece que por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella dice que en lo que propios derechos humanos, Marx es reconocer por construir una crítica Le agradezco a la doctora Verónica Naranjo y reitero mis disculpas por estas fallas técnicas que nos obligan a enmendar. No sé cómo estamos de tiempo, hemos perdido algo de tiempo por estas fallas técnicas. Me gustaría avanzar rápidamente, sobre todo en el enfoque de la descolonización, que era el tema que nosotros queríamos destacar en esta sesión introductoria. Habíamos descrito rápidamente cómo surge el sistema de Naciones Unidas, cómo se construye el andamiaje jurídico y habíamos mencionado que el sistema de Naciones Unidas en este momento es una estructura demasiado compleja. Sin embargo, queríamos destacar básicamente
uno de los ejes fundamentales es este momento entre las prioridades de Naciones Unidas, que es la descolonización, que es uno de los temas que atraviesa además este diplomado. Cuando surge Naciones Unidas en 1945, alrededor de 750 millones de personas se encontraban viviendo bajo países coloniales, bajo potencias coloniales. Es así como una de las tareas inmediatas, primordiales, fundamentales del sistema de Naciones Unidas era iniciar procesos de descolonización. En la actualidad, como he mencionado, tenemos todavía 17 territorios no autónomos, entre ellos el más grande, el Sáhara Occidental, tenemos Gibraltar, Malvinas, las Islas Vírgenes, varios de estos territorios que todavía no alcanzan un gobierno pleno. En el capítulo 11 de la Carta de las Naciones Unidas se definen qué entendemos por territorios no autónomos. Y según Naciones Unidas son los territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud de un gobierno propio. ¿Quién se encarga en el sistema de Naciones Unidas básicamente de velar por que estos procesos de descolonización alcancen su objetivo? En 1963 se crea un comité especializado de aplicar, de vigilar, de supervisar la implementación de lo que se conoce como la Declaración Universal de la Descolonización. Así como tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1963 se aprueba la Declaración de la Descolonización. El nombre técnico es más largo, Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, también conocido como el Comité Especial de Descolonización o el C24 simplemente. El C24 entonces se ocupa de estos 17 territorios no autónomos. No sé si la lámina les permite ver el Sáhara, Gibraltar, Bermuda, las Islas Turcas, las Islas Caimán, en fin, son 17 territorios que podrían convertirse de hecho en países, en repúblicas independientes. De esto se encarga el Comité Especial de Descolonización, como lo he mencionado, constituido por 29 países. Entre ellos están Cuba, está Bolivia, está Chile, está Venezuela, está Ecuador. Ecuador, por ejemplo, ha presidido durante 3 oportunidades, el Comité Especial de Descolonización. Es este comité que tiene que impulsar, apoyar, dinamizar los procesos de descolonización de estos territorios. Pero paralelamente este tema de descolonización, que es uno de los temas centrales en el sistema de Naciones Unidas, es tema de interés de la denominada Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hace pocos días, el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General ha sido abierto, instalado, y varios jefes de Estado, muchos jefes de Estado de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas han acudido a Nueva York para dar sus intervenciones, y vale la pena que escuchemos las intervenciones de cada uno de nuestros países para darnos cuenta cuál es realmente el interés y la perspectiva de nuestros estados en el ámbito global. A veces, desafortunadamente, nuestros mandatarios llevan temas domésticos para foros globales, como estos periodos de sesiones de Naciones Unidas. Este periodo es de suma importancia, la Cuarta Comisión, puesto que en breves días la Cuarta Comisión abrirá un periodo de peticiones para expertos, académicos, juristas y parlamentarios que pueden viajar a la ciudad de Nueva York a dar su postura sobre cada uno de estos territorios no autónomos. Rápidamente, hemos hablado mucho de la descolonización. Me voy a tomar rápidamente unos pocos minutos. Probablemente ustedes conocen que los antecedentes se dieron en la denominada Conferencia de Berlín, los antecedentes de la repartición de uno de los continentes que es el eje central de este diplomado, África. Fue en 1884, entre 1884 y 1885, que las potencias europeas se repartieron literalmente el continente africano. En la gráfica ustedes pueden ver que sobre todo Francia y el Reino Unido se llevan
alrededor del 50% del territorio africano, con un control total de esos territorios, amparados exclusivamente en su enorme poder económico atrás de los recursos naturales de lo que ahora son los 55 países africanos. Se da una distribución y ahí ustedes ven cómo África tiene en su momento, en 1984, una enorme influencia, sobre todo en el norte de África, en lo que ahora se ha dado en denominar los países anglófonos. En 1914 ya teníamos algunos países con control territorial, sin embargo, la presencia de las metrópolis, sobre todo africanas del Reino Unido, también sigue siendo de enorme importancia. En el caso del Sáhara Occidental, España pues llega en su momento a convertirla en la provincia número 53 y este momento, como he mencionado, está bajo control de Marruecos, que hace uso de todos los recursos naturales de este territorio. Ahí vemos en la zona central de África también está el Congo belga. Vale la pena que en algún momento, y me parece que uno de los módulos se va a detener en el análisis de lo que ocurrió en el Congo belga y el papel que jugó Leopoldo II, que era el rey, era el dueño, el Congo belga era su propiedad particular y las riquezas que en su momento el Congo brindó a Bélgica para su actual desarrollo. Parte del desarrollo y la riqueza de los países, sobre todo europeos de este momento, provienen o surgieron en su momento de África y siguen saliendo de la enorme riqueza que los países africanos tienen. Entre 1950 y 70 surgen todos los procesos de liberación. Va a haber un módulo que va a analizar cada uno de estos procesos de liberación y los movimientos de liberación nacional, que desde el punto de vista del derecho internacional mantienen una diferencia sustantiva respecto a un movimiento guerrillero. Por eso es que existen diferencias claras entre lo que sería un movimiento, una guerrilla tradicional, como las que hemos visto en América Latina, y las características que el derecho internacional le dan a un movimiento de liberación nacional que busca la independencia de un país, como lo tuvieron en su momento el Consejo Nacional Africano, la SWAPO, o actualmente lo tiene el Frente Polisario. Entonces, desde Egipto y Libia, que fueron los primeros países que se independizaron, este momento África cuenta con 54 países independientes y la única colonia y la última colonia de África, que es el Sáhara Occidental. Entonces, insisto, lamento mucho las fallas técnicas, pero hemos querido presentar brevísimamente a ustedes un panorama de la estructura institucional de Naciones Unidas, el surgimiento de su carta, la Carta de Derechos Humanos, la declaración, los instrumentos, brevísimamente esta institucionalidad responsable de la promoción, defensa de los derechos humanos, y nos hemos centrado en este eje que es de extrema importancia para el diplomado, que son los procesos de descolonización, sobre todo en el continente africano. Muchísimas gracias y renuevo mis disculpas. Atento a sus comentarios y reflexiones. Muchísimas gracias, doctor Pablo de la Vega. Previo a pasar a las intervenciones, nos gustaría dar lectura a un par de preguntas que se sugirieron al inicio. Entre ellas tenemos la siguiente. ¿Por qué si los instrumentos internacionales, especialmente el preámbulo de la DUDH, plantea el derecho a la rebelión en el Ecuador, la Constitución en el artículo 98 habla del derecho a la resistencia? ¿Es lo mismo rebelión y resistencia? ¿Y por qué los gobiernos criminalizan la protesta social? Bueno, hay varios temas ahí de reflexión. Un enfoque es el derecho a la rebelión, que como he mencionado, tienen una vertiente liberal reconocida
inclusive por el propio ideólogo, por John Locke, y que fue reconocido, incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los propios Estados Unidos, que surgen luego de la independencia de las 13 colonias inglesas en 1776, incorporan este principio del derecho a la rebelión. Y ese derecho deja abiertas las puertas a los países que básicamente siguen bajo dependencia colonial o bajo influencia colonial. Esa sería una de las visiones. En el caso de la Constitución ecuatoriana, en efecto, se incorpora el derecho a la resistencia, que parte básicamente del derecho a la protesta que tienen individuos y comunidades, que está garantizado por los propios instrumentos de derechos humanos, que tiene mecanismos de supervisión y que en algún momento nos plantea en el escenario doméstico interno la necesidad de ir identificando cómo debe expresarse el derecho a la resistencia. Siento que ahí no hay elementos claros y cada una de las comunidades podría dar su propia interpretación sobre el derecho a la resistencia, sin negar que comunidades e individuos invoquen el derecho a la resistencia. Pero siento que todavía hay una falta de claridad y probablemente serán las instancias internas quienes nos den algunas pautas que ilustren en efecto el ejercicio del derecho a la resistencia en el país. El otro tema, porque veo que hay ahí una serie de conexiones, es el de la criminalización de la protesta social. El relator sobre el derecho a la libre asociación y reunión pacífica, que es uno de los procedimientos especiales con el que cuenta el Consejo de Derechos Humanos, ha dado varias pautas sobre qué podemos entender sobre resistencia civil. Quizás hay algunos ejemplos en la lucha que Gandhi llevó adelante y que logró finalmente la independencia de la civil, que forma parte de este derecho a la protesta pacífica. Él señala inclusive que los cortes de las vías públicas pueden ser interpretados como un ejercicio de la protesta pacífica. Sin embargo, acá la normativa puede tener otro tipo de interpretación. La paralización de servicios públicos, por ejemplo, tiene una sanción específica, pero si la propia Constitución además reconoce que las normas y los instrumentos internacionales de derechos humanos gozan de rango institucional, estas normas que reconocen el sobre este tipo de normativa establecida en el Código Penal ecuatoriano. Entonces, ahí cabe quizás que las organizaciones sociales, que juristas, que la academia o que la propia institucionalidad pública les recuerde al Estado y sobre todo a los parlamentarios esta supremacía que tienen los derechos humanos sobre estas normativas que lo que buscan es criminalizar la protesta, la desobediencia civil u otro tipo de expresiones que lo que hacen es cuestionar el poder punitivo del Estado. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuántos tratados internacionales ratificó Ecuador y cuándo un país no cumple con el tratado internacional? Bueno, los 10 tratados internacionales de derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas están suscritos por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, tendríamos que mirar detenidamente, quizás este es una buena observación que podamos incluir en el documento que les vamos a enviar, por ejemplo, en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuántos convenios internacionales, sobre todo los convenios básicos, ha suscrito el Estado ecuatoriano y los ha ratificado? Acá el debate surge en torno a la suscripción, ratificación y aplicación de los tratados internacionales. Había mencionado que usualmente
los estados se jactan ante la comunidad internacional y ante el propio Consejo de Derechos Humanos en este mecanismo denominado examen periódico universal para sostener y afirmar que son estados que han ratificado la mayoría de tratados. Pero lo que no nos dicen los estados es cómo se implementan, cómo se cumplen, qué asignación presupuestaria existe, qué políticas públicas existen, qué institucionalidad han creado para el ejercicio de esos derechos. Entonces, en alguna medida, los órganos de supervisión de estos tratados, que los había citado, son los encargados de monitorear y demandar y pedir explicaciones al Estado ecuatoriano o a los estados de su incumplimiento. ¿Cuáles efectos o qué efectos tendría el incumplimiento? En algunos casos, los más extremos con los que no necesariamente estoy de acuerdo son las sanciones coercitivas, porque si bien las sanciones coercitivas intentan doblar el brazo a un Estado para que cumpla los tratados o la situación de derechos humanos de un país, esas medidas lo que consiguen es más bien dolor y masifican la exclusión, masifican el sufrimiento y eso usualmente tiene un efecto totalmente adverso. Medidas coercitivas de 40, 50, 60 años a Cuba, a Siria, a Irán, más allá del debate que podríamos generar. No tiene ningún sentido este momento internacional. Sin embargo, los estados son cuidadosos de su imagen pública y quizás eso pesa más que las medidas coercitivas. Los estados cuidan ante la comunidad internacional su imagen y se presentan como adalides en la defensa de los derechos humanos. Denunciar públicamente en los foros globales, en los foros regionales, que un Estado incumple derechos humanos a veces tiene más efecto que una eventual sanción. También, y con esto cierro, los organismos internacionales de cooperación ahora consideran la situación de derechos humanos en ese país para la asignación de préstamos o de proyectos de desarrollo, que es una medida interesante en un país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Evidentemente los organismos de cooperación, sobre todo internacional en el ámbito económico, suelen presionar, digamos, que se modifique relativa o sustancialmente o de fondo la situación de derechos humanos a cambio de líneas de crédito. Pudiera ser un mecanismo interesante también que podría forzar para que un Estado cumpla sus obligaciones internacionales. Muchas gracias, doctor. No sin antes despedirnos, nos gustaría que diéramos respuesta a la última pregunta que nos ha realizado un participante referente a por qué Palestina no está en el mapa mostrado de los 17 territorios que luchan por su autonomía. Pregunto esto porque Palestina está bajo el control colonial de la entidad sionista. Ese tema es muy interesante. Habrá un módulo específico sobre la cuestión de Palestina. Hay 48. La decisión de Naciones Unidas fue una decisión dual, digamos así, de crear dos estados en respuesta a la demanda de dos pueblos. Hay posturas más radicales que consideran que el Estado de Israel no debería existir. En todo caso, ese quizás es incluso un debate hasta de carácter religioso y político. Desde el punto de vista jurídico, en los territorios ocupados de Palestina existe un régimen sionista de apartheid que somete al pueblo palestino. Existe una ocupación de carácter militar, existe un muro que divide un pueblo que ha recibido una sentencia, aunque bueno, la figura no es sentencia, hay una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que menciona claramente que el muro construido en territorio palestino viola abiertamente los derechos humanos de ese pueblo a la
libre determinación. Hay violaciones masivas del derecho, de los derechos económicos, sociales y culturales. El régimen de apartheid tiene control territorial. Los palestinos son personas de segunda clase, por ponerles un calificativo. La situación del pueblo palestino es extremadamente compleja, que merece no solamente la profunda solidaridad de todas las personas, sino merece una respuesta firme y contundente por parte de la comunidad internacional. El pueblo palestino tiene derecho a su existencia y tiene derecho a ejercer sus derechos inalienables, entre ellos la libre determinación. Ahí lo que existe es una potencia ocupante que pretende exterminar a un pueblo que tiene derecho a su existencia. Doctor, ha generado realmente un interés en este módulo, así que le vamos a solicitar poder contestar un par de preguntas más, ya que nuestros participantes así lo han solicitado. ¿Cuál es la relación entre fenómenos de la violencia, corrupción, bandas criminales y derechos humanos? ¿O hasta dónde llegan los derechos humanos? Hoy se dice, los criminales tienen derechos humanos. Usualmente, cuando tengo la oportunidad de compartir estos temas en unidades policiales o inclusive en unidades militares, una de las primeras preguntas que suelen hacerme los oficiales o los clases es, ¿acaso nosotros no tenemos derechos humanos? Por supuesto, los miembros de la fuerza pública tienen derechos humanos y el Estado, los estados, el Estado ecuatoriano está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos de los miembros de la fuerza pública. ¿Cómo? ¿A través de qué mecanismos? Pues a través de dotarles de seguridad social, de entrenamiento, de protección, de destrezas para que la policía o las Fuerzas Armadas cumplan con la misión que cada una de las constituciones en nuestros países les otorga. En algún momento preguntaba yo a una clase de oficiales que me digan, por ejemplo, cuántas horas a la semana destinan para prácticas de tiro. Y el silencio era abrumador en esa sala. No habían hecho uso de su arma de dotación varios días, cuando los estándares internacionales exigen una práctica permanente, de tal manera que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como es el calificativo que se utiliza en el derecho internacional, estén entrenados para preservar la vida de los ciudadanos y preservar su propia vida. Si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no son entrenados por los estados, ¿qué podemos exigirles para que cumplan con su tarea misional, con su tarea constitucional? Ese es uno de los elementos que quisiera situar aquí como un ejemplo. Respecto a la acción ilícita, atentatoria a la vida de grupos que actúan al margen de la ley, estas personas, estas bandas, estos grupos cometen delitos y los delitos están sancionados por nuestras normas internas y por el Código Penal. Estas personas tienen que ser detenidas y sometidas ante la justicia y deben recibir un juicio de acuerdo a las circunstancias. En ese caso, específicamente, los defensores de derechos humanos, lo que pedimos es que sean sometidos a juicios justos y que reciban las sanciones que la legislación haya establecido. Entonces, esa es una obligación también del Estado ecuatoriano de tener un sistema de administración de justicia eficiente, imparcial, ágil, que no dilate los procesos y que aquellas personas que cometieron delitos graves y que atentaron contra la vida de los ciudadanos reciban la sanción que se merecen. Pues ahí no hay discusión sobre el tema de los derechos humanos. Estas personas que finalmente son juzgadas y son sentenciadas
cumplirán penas privativas de libertad y su sanción es la pérdida de ciertos derechos políticos y la pérdida de su libertad, no de todos los derechos humanos. Es que ese es un tema también controversial. Uno se asombra al ver a veces las atrocidades de ciertos delitos, pero sin embargo esa persona está cumpliendo una sentencia y el Estado está obligado a custodiarlo y a garantizar sus otros derechos humanos. Muchas gracias al doctor Pablo de la Vega, quien ha hecho una exposición a la altura de este diplomado. Hemos recibido las felicitaciones a través de nuestra plataforma y pues estaríamos concluyendo con este primer diplomado, digamos, dándole inauguración, el inicio precisamente con esta clase. Y también queremos hacer la cordial invitación para que se conecten al segundo módulo, el cual trata el continente africano y el continente americano, desencuentros y encuentros, el mismo que se llevará a cabo el 12 de octubre del 2023 a las 18 horas. Recordarles a los participantes que en esta ponencia nuestra expositora será Rosa Campoalegre Septién de Cuba, para lo cual tendremos una transmisión diferenciada que no será a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, nuestros participantes serán debidamente comunicados a través de nuestros canales oficiales, como son los correos electrónicos a los cuales ustedes han referido al momento de su inscripción. Les agradecemos su participación. Despedimos esta primera clase con un fuerte aplauso al doctor Pablo de la Vega y escucharíamos sus últimas palabras cerrando y clausurando esta primera clase. No, simplemente reiterar mi agradecimiento a la paciencia de todas las personas que nos han acompañado. Estamos obligados a hacerles llegar los documentos que hemos ofrecido con recursos académicos para que ustedes puedan profundizar. Si ustedes desean hacernos llegar algunas otras observaciones o recomendaciones, son bienvenidas. Simplemente quiero recordar que si bien tenemos 10 módulos planificados y centrados en África, Medio Oriente y Asia, eventualmente tendremos webinarios paralelos. Ya tuvimos 3 webinarios introductorios a este tema y a lo largo de estos meses iremos pensando, de acuerdo a las necesidades y recomendaciones que ustedes nos hagan, de otros temas que a lo mejor se quedan en el tintero y que merecen una conferencia de algún especialista que pueda ilustrarnos y orientarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos en el siguiente módulo. Buenas noches a todos y todas. Muy buenas noches a todos y todos. Un fuerte saludo desde la organización de la Universidad de la Tierra Ecuador, la Universidad Tifariti, la Embajada de la RAS en Ecuador y la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Esta es la Cátedra África, Medio Oriente y Asia, el diplomado en estudios sobre la misma materia que versa. Un agradecimiento a todos nuestros participantes y en especial a nuestro expositor. Muy buenas noches.